Ya estamos grabando, así que podemos comenzar. Bueno, genial. Bueno, les doy la bienvenida a todos de nuevo. Gracias por sumarse y compartir. El Link Coffee lo tomamos como un espacio de networking, o sea, de trabajo colaborativo. Y en general, siempre en los primeros minutos tenemos un orador, alguien de nosotros o algún invitado, como en este caso Iván Rubio, que ahora te voy a pedir que te presentes en un ratito, como para iluminarnos sobre algún tema o que nos cuente alguien sus experiencias concretas, de tal forma de darle un marco, ¿sí?, a las charlas siguientes, a las preguntas y respuestas que vamos a tener después de esta presentación de entre 15 minutos, media hora, que bueno, que Iván nos dirá si lo podemos interrumpir o si preferís acelerar y darle continuidad. Eso es a tu gusto. Pero bueno, sí, la segunda parte del Link Office sí o sí tiene que ser colaborativa e intercambiar experiencias y sobre todo preguntas que pueden ser respondidas con una respuesta concreta o con otra pregunta que también nos deje pensando a todos. Así que bienvenidos de nuevo a todos, bienvenido Iván, y te pido que tomes la palabra, que dirija estos minutos y que te presentes. Así que nos cuentes un poquito de vos. Perfecto, gracias Eduardo. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a participar en este Link Coffee. Para mí siempre un agrado compartir con gente que está en el mismo canal, que me imagino que todos los que estamos acá queremos cambiar la realidad de la construcción, queremos por fin aparecer bien en la foto que toma McKinsey en estos estudios sectoriales de vez en cuando. Así es que feliz aquí de compartir experiencias, ideas, generar debates, etc. Ahí me presento, soy Iván Rubio, soy ingeniero civil de profesión. Actualmente estoy dirigiendo una organización que se llama Lead Productivity, o LeadPro, que nos dedicamos justamente a apoyar a otras empresas en el camino de la implementación de Lean. Y ahí tengo ya casi 20 años desde que inicié mi propio viaje, en que he tenido la suerte de apoyar empresas de diferentes sectores, digamos, no solo de la construcción, sino que también en minería, inmobiliaria, partiendo en etapas tempranas también en ingeniería y diseño, así como también en producción, manufactura, servicios, etcétera, y apoyando empresas tanto aquí en Chile, Perú, Ecuador, Colombia y también España. ¿Por qué menciono eso? Porque creo que de todas estas, digamos, cosas, vueltas de la vida, me ha llevado a tener una idea bastante general de qué es lo que necesitan las empresas, cuáles son los desafíos de la implementación y finalmente cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar. También soy coautor de los dos libros que están ahí en la pantalla. Aquí les dejo el código QR porque en la versión digital son gratuitos. Es una iniciativa del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Y el que está en naranjo está enfocado en la planificación colaborativa y en particular en el sistema Last Planner. Y el que está en naranjo está enfocado en el Last Planner, y el que está en azul está enfocado en cuando ya las empresas quieren hacer un cambio a nivel general, digamos, como estructura y cómo finalmente ir hacia una transformación Lean. Ahí respecto a lo que decía Eduardo, oiga, interrúmpanme cuando quieran. Ahí tengo varios ejemplos, casos que podemos ir compartiendo. Si es que quieren hacer alguna pregunta específica, puntual, o quieren compartir alguna idea, feliz de que lo hagan. O sea, ahí o levantan la mano o simplemente abren el micrófono y me interrumpen. Y también, Eduardo, cuando se me acabe el tiempo, te pido que me cortes, porque yo puedo estar horas aquí hablando. Estos temas me apasionan, así que también si es que me extiendo mucho, por favor me digan, se te acabó el tiempo, vamos al debate, digamos, a la conversación. Excelente. Sí, va a estar moderando Luli a partir de las 11:30. Yo tengo un turno médico, así que bueno, me voy a quedar al principio. Pero sí, Vale. te avisamos. Y bueno, queda claro entonces que si alguien tiene una pregunta puede levantar como la mano de Zoom o bueno, prolijamente abrir el micrófono y pedir permiso, ¿sí? Así hacemos de esto más interactivo. Así es, así es. Bien, ahí efectivamente quería partir, conocemos los principios, los que nos propone el pensamiento Lean, en que, digamos, son estos 5 principios que son bastante transversales y que en la práctica no nos parecen de la NASA,
ni muy alejados a la realidad que tenemos nosotros en el día a día. Sin embargo, cuando empezamos a analizar nuestra realidad, nos damos cuenta de que efectivamente estamos un buen porcentaje del tiempo en que no le estamos agregando valor a nuestros clientes. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, en que, digamos, como conclusión o como resultado, un 10% del tiempo le estamos agregando valor al cliente. Estudios que hemos hecho aquí en Chile, la verdad es que andan similar a esto, 20%, 30% en el mejor de los casos como punto de partida del tiempo agregando valor, y el resto en el que no estamos agregando valor. Y ahí es donde efectivamente empezamos a ver dónde están este tiempo, en qué lo estamos gastando, qué cosas estamos haciendo, entre comillas, mal, o qué cosas estamos acostumbrados a ir revisando, en que estamos llenos de esperas, transporte, retrabajo, defectos, movimientos, etc. Y ahí es donde el gran llamado, en el fondo, es cómo empezar a cambiar la mirada. Creo que hasta acá no les estoy diciendo nada nuevo, me imagino que algo de esto ya habrán visto, habrán leído, pero en el fondo cómo empezar realmente a identificar cuáles son los desperdicios que tenemos presentes, entendiendo que van a haber un porcentaje de la torta en que rápidamente vamos a identificar que no agrega valor, pero hay otro porcentaje que tendemos a confundirnos, en que supuestamente un trabajador que está transportando materiales lo asumimos como parte del proceso y no nos genera ningún ruido. Sin embargo, ahí es donde empezamos a ver que efectivamente tenemos actividades que no agregan valor, pero que son necesarias, ¿no? Junto con, evidentemente, las que sí agregan valor. Entonces, aquí es donde aparecen los famosos desperdicios, que me imagino que cada uno habrá hecho su reflexión. Aquí, corrígeme, Eduardo, me imagino que todos tienen más o menos una idea de cuáles son los desperdicios, y no es primera vez que los escuchan, ni hablan, ni saben de ello. Pero cuando... Eduardo. Y no, que hay desde principiantes hasta algunos que ya acumulan entre 5 y 10 años de Lean Construction, así que hay de todo en esta audiencia. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cómo empezamos a analizar, o cuando empezamos a estudiar de qué se trata estos desperdicios, empezamos casi que a hacer un check en cada uno de ellos? Oye, sobreproducción, sí, ¿sabes qué tengo en mi obra, tengo en mi empresa? Niveles de inventario alto, también tengo en mi obra. Transporte, movimiento, sobreprocesamiento, espera, defecto, etcétera. La verdad es que check, chusa, como decimos, o sea, los tenemos todos. Sin embargo, si es que cada vez que nos ponemos o empezamos a conversar del tema, salen ejemplos, a cada uno se nos ocurren cosas que estamos viviendo en el día a día, en nuestra realidad, ¿por qué en la práctica nos cuesta tanto identificarlo? Y ahí es donde empezamos a ver que normalmente están ocultos. O sea, tenemos sistemas de gestión, tenemos indicadores, vamos monitoreando cierta información, podemos decir cómo está avanzando la obra, cuál es el estado de avance de los documentos, en el caso del, si está una empresa de diseño, efectivamente cómo va el costo respecto al presupuesto. Sin embargo, con suerte podemos decir si es que estamos bien o estamos mal, pero pocas veces he visto empresas que me pueden responder la pregunta, por ejemplo, oye, ¿cuánto tiempo están esperando tus cuadrillas en terreno? ¿Qué capacidad de producción estás perdiendo porque no están llegando los planos o porque no están efectivamente el sector de trabajo liberado? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo al inicio de la jornada? Etcétera. O con los retrabajos probablemente tengan una mayor sensibilidad, pero saben que es un problema, lo están atacando de alguna manera, pero no siempre está tan clara la información. Entonces los desperdicios normalmente están ocultos y no los vemos claramente. Por otro lado, asumimos como productivas tareas que no lo son. Le acabo de hablar del transporte, que nos parece normal, y lo vamos asumiendo como que en realidad estamos agregando valor cuando en la práctica no es así.
las empresas se habitúan a convivir con ellos. En general los empleados no saben cómo identificarlo porque no han tenido alguna formación respecto a eso. O sea, es impresionante cómo cuando, y a usted le habrá pasado a los que llevan más años, cuando uno va formando a los empleados, cómo va cambiando el lenguaje, a cómo se empiezan a comunicar de una manera distinta. Y eso también, evidentemente, no es algo que hagamos con frecuencia. No cuantificamos cuánto, cuál es el impacto que tiene, cuál es el grado de dolor que podemos sentir y finalmente cuánto es el dinero que nos cuesta. Por otro lado, en general pensamos en optimizar cada una de las partes más que el flujo completo, y ahí la verdad es que eso da para otro Lean Coffee porque da para largo ese tema, pero el que estamos acostumbrados a optimizar de manera local más que el todo. Y por todo lo anterior, finalmente, los desperdicios que han enraizado en las empresas como parte del día a día. Entonces, para empezar a eliminar los desperdicios, el primer paso es encontrarlos. Cómo vamos generando un esquema, una dinámica de trabajo en la que constantemente vamos buscando desperdicios, entendiendo que el mismo Taiichi Ohno, digamos, uno que estuvo detrás de la creación del sistema de producción de la Toyota, él decía que cuando no encontramos desperdicio, no es que signifique que está todo perfecto. No es una buena noticia, sino que más bien significa que no estamos siendo capaces de ver los desperdicios que tenemos. Por lo tanto, cuando encontramos un desperdicio hacia él, es el equivalente a encontrar un tesoro. Entonces, en el sentido que encontró una nueva forma para hacer mejor el trabajo, una nueva forma para realmente ahorrar dinero o agregarle valor al cliente con un menor esfuerzo como empresa. Entonces, finalmente, ¿dónde está el desafío? En cómo generamos una organización en el que estemos todas las personas buscando mejoras todos los días y en todas partes. O sea, cómo vamos entregándole competencias, metodologías y herramientas a todos nuestros colaboradores de manera tal de que estemos todos y cada uno de nosotros buscando estos desperdicios en todas partes, todos los días, ¿no es cierto?, a cada rato en el fondo. Y ahí es donde aparecen algunas herramientas que nos pueden ayudar, que aquí quería mostrarles algunos ejemplos de herramientas concretas, en que, por ejemplo, está la carta balance, que nos sirve para ir balanceando las cuadrillas, y que aquí hay un ejemplo en una obra en que está este muro de contención en este proyecto inmobiliario de casa, y tenían que hacer estos muros, digamos, muchísimas veces durante el proyecto. Hicimos la primera observación, y esta es la primera fotografía que les puedo mostrar. 8 trabajadores haciendo esa actividad. ¿Qué pueden decir de esa fotografía? ¿O qué les llama la atención? ¿O qué observación podrían hacer? Y hay dos personas están trabajando, o 3, y hay más personas dando vueltas o mirando, ¿puede ser? Tal cual. Tal cual. De hecho, no fue en esta, pero en una oportunidad que fui con un gerente de proyecto a revisar cómo estaban trabajando, y ya cuando vio la realidad me dijo, ya, mira, me parece que estamos bien con el tema de la seguridad, pero me parece exagerado que pongamos a un trabajador cuidando a cada uno que está trabajando, haciendo ver que efectivamente estaban trabajando la mitad de las personas. Pero efectivamente, o sea, se puede ver que, no sé, pues el tipo que está aquí atrás ya está con la mochila lista para irse, los que están aquí aparentemente no están haciendo mucho, este otro está mirando, o sea, oportunidades de mejora se visualizaron. Esta fue la carta balance, en que básicamente una herramienta que definimos un periodo de tiempo y cada X tiempo vamos anotando qué es lo que está haciendo cada uno de los trabajadores. O sea, aquí están las 8 personas, que en realidad el trazador 1 y 2 era el mismo. Las 8 personas, y cada 2 minutos en este caso se fue anotando qué es lo que hacía, y
Si ustedes se fijan, al principio estaban todos esperando, después cada uno empezó a trabajar, llegó la hora de la colación, después cuando volvieron, qué es lo que hacía cada uno. Y aquí hay algunos indicadores de niveles de actividad y qué es lo que están haciendo por tarea. Con esta información nos sentamos con el supervisor y el capataz de la cuadrilla para ver si es que se podía optimizar de alguna manera, si es que efectivamente se podía hacer con menos gente. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta? ¿Se puede hacer con menos? No. No, no. Llevamos, sin exagerarles, en realidad, 3 años construyendo de esta manera y es la mejor forma que tenemos para hacer esta actividad. Ya, perfecto. Obviamente tratamos de convencerlo, pero no, que no se puede, no se puede, no se puede. Y lo que sí vimos, oye, pero ¿qué pasa? Mira, al principio no todos trabajan, al final algunos dejan de trabajar, entonces ¿por qué no optimizan la entrada y la salida? O sea que no esté toda la cuadrilla al inicio, sino que, no sé, pues algunos lleguen 15 minutos después de que ya haya iniciado, o de la hora de inicio, y también estar atento para ir despachando a los que ya no necesite. Y hacia el final, cuando tú veas que no lo va a ocupar, destínalo a hacer otra cosa. Perfecto, acordamos eso, hicimos la carta de balance y notamos algo bien interesante. O sea, aquí el trabajador 3, por ejemplo, llegó al principio y rápidamente lo despachó y le pidió que volviera, digamos, un tiempo después. No sé por qué no sé la ve ahí, pero si ustedes se fijan aquí, el trabajador 3 lo despachó y volvió hacia la mitad de la actividad para, digamos, empezar a trabajar. Lo mismo con el 1 y el 2. Llegó un minuto en que lo iban a necesitar más y los sacó y los mandó a hacer otra cosa. Y el trabajador 5 y 6 fueron interesantes porque el 5 llegó, lo mandó a hacer otra cosa y no volvió más. Lo mismo con el 6. Llegó, empezó a hacer algo y no volvió más. Entonces, cuando nos volvimos a juntar con el supervisor de Capital, le dijimos, oye, lo hiciste con 6 personas. Sí, efectivamente. Pero tú me dijiste que no se podía hacer con menos. Todo se puede, jefe. Es más, y ahí ya se metió. Oye, creo que podemos hacer estos cambios, qué sé yo. Y él empezó a proponer algunas mejoras y dijo, mira, lo voy a hacer con 5 trabajadores. Definimos eso. Sin embargo, ocurren cosas que no iban a ocurrir. En fondo, cuando llegó a trabajar la cuadrilla, estaba el camión, o la camioneta, perdón, ahí estacionada, y finalmente no pudieron empezar a tiempo porque efectivamente no tenían cómo seguir trabajando. Entonces ahí uno empieza a ver, oye, ¿qué es lo que hubiera pasado si es que no hubiera estado la camioneta? ¿Cuánta productividad, cuánta eficiencia perdimos? Situaciones que ocurren en el día a día y que finalmente nos van restando productividad y eficiencia. Y ahí va a terminar la historia. Finalmente, los mismos supervisor, capataz, dijeron, ¿saben qué? Lo vamos a hacer con 4 personas y ir, digamos, asignándole al capataz que vaya dirigiendo la canoa del camión para ir, para que tenga un rol también y poder trabajar de mejor manera. Entonces, con estas observaciones, que si ustedes se fijan, no hicieron ningún cambio de la NASA, no invirtieron en mayor tecnología, no colocaron más recursos, sino que más bien fueron eficientando la forma de ir trabajando, fueron aumentando la productividad en más de un 90%, ¿ah? Y la velocidad de la operación se mantuvo, o sea, seguían descargando exactamente el mismo tiempo el camión de hormigón, sin embargo, eran capaces de hacerlo con la mitad de la gente que tenían originalmente. Ahí también hay otra herramienta que se llama encuesta de detenciones, que la verdad es que es bastante sencilla de aplicar, desde el punto de vista que se le entrega a los supervisores y capataces
un formulario como el que está aquí, en que se le pregunta, oye, ¿cuáles son los problemas, cuáles son las interrupciones que estás teniendo en el día a día? ¿En qué actividad se está produciendo? ¿Cuánto tiempo se perdió? La cantidad de trabajadores involucrados, y con eso ya puedes evaluar las horas perdidas durante la jornada y durante la semana. En el fondo uno puede ir agregando la información para finalmente ir obteniendo dónde están los focos en que requiero mejorar. Entonces, una vez que uno las procesa, empieza a tener información de dónde empezar a trabajar. O sea, en este caso, en esta obra, si es que queremos trabajar las principales causas que me están generando detención en las cuadrillas, primero, ¿qué está pasando con los materiales? ¿Por qué no están en bodega? ¿Qué es lo que está pasando con toda la logística para que los materiales lleguen a obra? Segundo, están esperando cancha, que ahí quizás es un chilenismo, pero es esperando que el sector de trabajo se libere y que salga la cuadrilla anterior. Por lo tanto, no, ¿qué está pasando con la coordinación? Que no estamos muy finos en nuestra coordinación. He entendido que llega la cuadrilla siguiente a trabajar y no está el sector liberado. Y por último, sectores, digamos, que tienen material y qué sé yo, que no nos permiten ir avanzando. Por lo tanto, cómo ir entendiendo qué es lo que está pasando, y ahí es donde nos da rápidamente cuáles son los focos en que tenemos que trabajar. Aquí otro ejemplo en que aparece falta de iluminación. Rápidamente, para no extendernos mucho, pero en el sur de Chile, al igual que en el sur de Argentina, en invierno no hay muchas horas de luz. O sea, la gente en general llega de noche a trabajar y vuelve de noche a sus casas. Entonces aquí, en etapa de acabado, terminaciones, de un proyecto inmobiliario, con las instalaciones eléctricas ya listas, salió que el número 1 de por qué estamos perdiendo tiempo era falta de iluminación. Entonces ahí salió alguien y dijo, oye, pero ¿por qué no colocamos los focos, las ampolletas, las bombillas? Y otra persona dijo, oye, eso ya lo hicimos, pero no sé si ocurrirá lo mismo en el sur de Argentina, pero aquí en el sur de Chile, durante la noche las bombillas, las ampolletas, adquieren propiedades sobrenaturales y les salen patitas y salen corriendo. Se las robaban. Se las robaban. Entonces el tipo decía, no, ya las pusimos, se las robaron todas, así que no pusimos más. Bueno, saquemos la calculadora. Oye, ¿cuánto nos cuesta reemplazar todas las bombillas todos los días versus cuál es el costo de directo a la mano de obra que estás dejando trabajar? Y además, si a eso súmale el avance que estás dejando de generar. Obviamente, a nadie le gusta que te roben, pero el cálculo da por sí solo. O sea, oye, cambian las ampolletas, los bombillas, que te la roben todos los días, pero es mejor que la capacidad que estás perdiendo por ese efecto. En todos los casos, es importante estar en el Gemba, o sea, estar en el lugar en que están ocurriendo las cosas, porque aquí es donde empezamos a ver realmente cuál es nuestra realidad. En este caso, es una actividad de albañilería en que ahí está el ritmo real versus el programado, o sea, semana a semana nos estamos retrasando, y finalmente empezamos a ver, oye, mira, si es que mantenemos el ritmo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Veamos cuál es el ritmo real que tenemos, 4,5 casas por semana. Lo que están exigiendo es que pusieran más gente, otra cuadrilla. Sin embargo, cuando sacamos el lápiz y el papel, hoy ya veamos cuántas personas tiene, cuánta cuadrilla, cuáles son los rendimientos esperados. Viejo, con la gente que tiene, las cuadrillas que tiene, podría estar haciendo 7,5 casas. Por lo tanto, en alguna parte estás perdiendo capacidad. Algo está pasando que ni siquiera estás siendo capaz de hacer 6, estás haciendo 4,5, o sea, poco más de la mitad de la capacidad que tienes instalada.
Fuimos al Gemba, y esa es la fotografía que pudimos sacar a las 9:35 de la mañana. ¿Por qué están los trabajadores ahí esperando en la carretilla? Uno podría decir, y lo primero que se les viene a la cabeza, estos tipos no quieren trabajar. Sin embargo, lo que llama la atención es que ven a los cascos blancos ahí acercándose y ni siquiera se inmutaron. O sea, siguieron sentados tranquilamente. Y cuando llegamos ahí, oye, ¿por qué están detenidos? No, es que sabe que no nos llegó la mezcla. Ah, perfecto, y eso ocurre con frecuencia. Y la verdad es que ocurre con bastante frecuencia. Ah, perfecto, ¿y qué otras cosas les pasan? Y ahí empieza la catarsis. No, es que no nos llega el material, a veces nos dejan los ladrillos en las casas más adelante, pero no tenemos, digamos, los ladrillos para la casa que vamos a construir ahora, que no están las escalerillas, también vimos que estaban con trabajos rehechos porque los planos no están del todo claros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta típica que es, traigamos más recursos, coloquemos más gente, la verdad es que no hubiera llegado a tener que comprar más carretillas para que estén esperando ahí todos cómodamente. Entonces, cómo en la medida que uno está en el Gemba, que uno va a visualizar realmente qué es lo que está ocurriendo, efectivamente nos va a ayudar a encontrar la raíz de los problemas, a identificar realmente qué es lo que está ocurriendo para tomar acciones que efectivamente nos lleven a una mejora real. Entonces, ahí, y para eso existe una herramienta que se llama el Gemba Walk, o caminata al Gemba, en que básicamente uno parte desde un objetivo actual, en el fondo, oye, ¿qué es lo que quiera lograr? ¿Qué debería estar logrando esta cuadrilla? Vas a visualizar el estado actual, o sea, vas a verlo, lo recorres, vas al Gemba, digamos, al lugar donde están ocurriendo las tareas, conversas con la gente, tal igual les mostraba en el ejemplo, oye, ¿cuál es el desempeño objetivo aquí? ¿Qué es lo que están logrando? ¿Cómo, qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde quisiéramos estar? O sea, ¿cuál es la mejora deseada? ¿Cómo podríamos mejorar nuestros sistemas? ¿Cuáles son los obstáculos que nos están impidiendo mejorar ese desempeño? Ver qué es lo que se aprendió durante la caminata, plantear con el equipo los próximos pasos para volver a entrar al ciclo. Entendiendo que no es una rutina en la que le vamos a decir al equipo cómo mejorar, sino que vamos a aprender en conjunto con ellos. Los vamos a desafiar, les vamos a plantear preguntas, inquietudes, de manera tal que sean ellos los que realmente vayan aplicando las mejoras y vayan efectivamente identificando cuáles son las interrupciones que están teniendo al flujo, dónde están los desperdicios y finalmente dónde están las oportunidades. Entendiendo que las actitudes que uno tiene que tener es primero el respeto por las personas, o sea, entendiendo que ellos son los dueños de casa, de ese sector, de esa actividad, ellos son los que conocen cómo se realizan los trabajos, por lo tanto, vamos respetuosamente a visitarlos, y por otro lado, a preguntar, oye, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En el fondo, ir a entender y empaparse de realmente qué es lo que está pasando. Y ahí ya para ir cerrando la parte de la presentación y abriendo la conversación, cómo empezar a aplicar también el pensamiento científico, cómo empezar a hacer que todas estas cosas se visualicen y que salgan a la luz. Me gusta mucho esa frase de Edward Deming, que, digamos, inspirado en el lema de los Estados Unidos, que aparecen los billetes de dólar, cuando in God we trust, all others must bring data, o sea, en Dios confiamos, todo el resto me tiene que traer data. O sea, cómo empezar a generar esa disciplina de que empecemos a basar todas nuestras decisiones en datos y hechos concretos.
no, es que no quieren trabajar. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, hagamos mediciones, apliquemos diferentes instrumentos, veamos qué es lo que está ocurriendo y con esos datos y hechos tomemos acciones. Y lo otro ahí, el chiste que estaba en la pantalla, que instalamos monitores de 4 pulgadas porque hacen que nuestros problemas se vean más pequeños. Lo que queremos es justamente lo contrario. O sea, cómo comprarnos, ya no sé cuántas pulgadas será el monitor más grande actualmente, pero el más grande que exista, 800 pulgadas, porque queremos ver nuestros problemas con claridad. Porque si no los vemos no vamos a hacer nada. En la medida que seamos conscientes de cuáles son los problemas que estamos teniendo, cuáles son los desperdicios, nos van a doler, y si nos duelen, vamos finalmente a hacer algo. Y para todo esto, finalmente, ¿cómo motivamos un ambiente sin restricciones ni miedos? En que, más que preguntar quién es el problema, preguntamos cuál es el problema, en vez de juzgar o quejarnos constantemente, desarrollar soluciones. O sea, ahí lo que constantemente le digo a las personas con las que trabajamos: oye, ya, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer para pasar de la queja a la acción? Oye, todo lo que estás diciendo está bien, te lo compro, mirámoslo, revisémoslo, pero ¿cómo pasamos a la acción? ¿Cuál es el cambio switch que tenemos que hacer para efectivamente empezar a trabajarlo y dejar de quejarnos? Pasar de un esquema en que la información la tienen las personas, a que la información es comunitaria de todo el equipo, en que realmente vamos compartiendo el estado del proyecto de nuestra oficina, vamos compartiendo cuáles son las cosas que estamos haciendo bien y las que estamos haciendo mal, de manera tal que se vaya generando un conocimiento colectivo. En vez de que los problemas permanezcan ocultos, dar espacio para que se transparente. Y eso implica el no matar al mensajero. O sea, si es que viene alguien y nos dice: jefe, tenemos este problema, y acto seguido lo sacamos de la obra, ¿cuántos más cree usted que se van a atrever a irnos a decir que tienen un problema? Nunca más. Entonces, ¿cómo dejar espacio para que se vayan transparentando los problemas? En vez de estar apagando incendios, ser proactivo, cómo estar constantemente diagnosticándose con esta herramienta y otras que también existen para poder ir efectivamente tomando acciones. Y por último, no es que las personas sean el problema, sino que el proceso es el problema. O sea, cada vez que cometemos un error, en vez de buscar quién fue el culpable, la pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es el proceso que está mal diseñado? O sea, ¿cuál es el proceso que está diseñado de tal manera que le está permitiendo a nuestro equipo cometer errores? Por lo tanto, nos vamos al diseño del proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto deje de ocurrir? ¿Cuál es el cambio que hacemos para que finalmente dejemos de cometer errores? Bien, pues eso es lo que quería compartirles, comentarles, como para abrir la conversación. No sé si tienen dudas, comentarios, inquietudes, reflexiones. Hola, ¿qué tal, Iván? Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal, Quería hacerte Federico? una consulta sobre el concepto del Gemba Walk que nos presentaste. Escuché, creo que leí en un lado que el Gemba Walk digamos, se anticipa, ¿no? Se planifica también al equipo que uno se va a estar haciendo el Gemba Walk para que justamente puedan o prepararse y traer también en qué problemas que uno quiere que ayude, ¿no? Claro, o sea, ¿Podrás desarrollar un poco más ese punto? claro, efectivamente los Gemba Walk se preparan, no es una auditoría que cae de sorpresa. En el fondo aquí no hay nada que esconder, sino que pasa a ser parte de las rutinas que van teniendo los líderes. O sea, de hecho, por eso hablamos de rutinas de liderazgo, en que efectivamente vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo, vamos a ver cuál es el flujo de trabajo, podemos identificar ciertas interrupciones y se conversa muchísimo con los equipos. Y finalmente lo que queremos es que el equipo tenga la apertura
para decir las cosas como son. No que en las organizaciones tradicionales, ahí, quizás esto ocurre solo en Chile, ustedes me dirán, pero en que se esconde la pelota, ojalá que el jefe no se entere que está pasando esto, y que los problemitas, cuando podemos atajarlos, cuando son pequeños, saltan a luz cuando ya son un problemón. Entonces aquí lo que uno va haciendo efectivamente son rutinas, y el Gemba Walk es parte de las rutinas de liderazgo que van haciendo los líderes. Por dar un ejemplo, en minería se hacen algunas de estas caminatas del Gemba con foco en seguridad, en que saben que cualquier gerente o jefatura que tú estés buscando el jueves en la mañana no va a estar en la oficina porque está metido en la mina haciendo la caminata de seguridad, en este caso, en algún sector de la mina. Entonces, lo mismo debe ocurrir para nosotros. O sea, en las empresas en las que generamos la transformación Lean, lo que vamos haciendo es el gerente cada cuánto ir a la obra y a ver qué. Cuáles son las preguntas que debieran empezar a hacer, y cómo también a partir de eso empezamos a cambiar nuestro comportamiento. Porque es re fácil caer en la tentación de ir a decirles qué es lo que tienen que hacer para mejorar su ambiente de trabajo o su productividad. Sin embargo, si les decimos lo que tienen que hacer, efectivamente empezamos a coartar su proceso de aprendizaje. Porque lo que queremos es que ellos empiecen a aplicar análisis de causa raíz, que ellos empiecen a identificar cuáles son las mejores contramedidas, y que ellos se vayan empoderando finalmente para ir mejorando su propio desempeño. No sé, Federico, si te queda alguna duda o quieres que complemente algo más. No, me gustó la parte que dijiste de no caer en la tentación de decir lo que tienen que hacer, para justamente fomentar el proceso de aprendizaje. Exactamente, o sea, ahí es bombardearlo con preguntas. Más que decirlo, oye, mira, tienes que hacer ABC, oye, ¿y cómo podría mejorar tu desempeño? ¿Cuál es la causa raíz de esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te están llegando los materiales? Ir finalmente entendiendo cuáles son las interrupciones que están teniendo en el día a día. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Hola, ¿Qué ¿podría tal? ¿Cómo preguntar estás? cómo está? Bueno, primero que nada, un gusto estar hoy en esta charla. Bueno, también escuchándolo a usted, por supuesto, y participando con el resto del equipo. Bueno, yo en sí ya venía profundizando bastante en lo que es el Lean System. ¿Se escucha bien? Perdón. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Vale. Venía profundizando bastante. En realidad, bueno, no soy por ahí ni arquitecto, ni ingeniero, o por ahí no estoy mucho en lo que sería la parte constructiva, pero bueno, en realidad venía hace muchos años por ahí estudiando sobre liderazgo y bueno, un poco de neurociencia conductual, aplicada a mí en realidad. Y después decidí, soy abogado en realidad, decidí estudiar recursos humanos. Y bueno, en una empresa chica, le ofrecí trabajar gratis en recursos humanos. Así que bueno, fui profundizando y empecé con Toyota, primero con la misión, después que se necesitaba una cultura, y así fui profundizando hasta que por ahí di con el Lean System. Y bueno, en ese momento fue como que dije, esto es lo que venía leyendo hace tantos meses, por ahí agarrando información toda separada. En algún momento, bueno, encontré Toyota y digo, bueno, ¿se podrá aplicar a la producción? Hasta que, bueno, en un momento no sé cómo me encontré que ya estaba estudiado en realidad, así que me vino re bien. Y por ahí mi duda personal, no sé si por ahí sumará al resto del equipo, al resto de los compañeros que están, pero es si yo como recurso humano, por ahí en la parte de liderazgo, por ahí puedo llegar a aportar por ahí en una empresa de construcción, ¿no? Porque por ahí, bueno, por ahí el otro día tuve un dilema con el director, que por ahí yo le decía, bueno, yo encontré, lo presenté, Lean, le gustó a todos, y entonces yo le pedí permiso a ver si me dejaba desarrollarlo, seguir profundizando en todo, y por ahí él me dijo de su postura, que por ahí él creía que por ahí tenía que ser por ahí más relacionado a la construcción, ¿no?
y no tanto a la parte de liderazgo, de coaching, ¿no? Por ahí no sé si, por ahí usted aprovecha la oportunidad para ver si me puede llegar a dar su perspectiva por ahí, con los No, conocimientos perfecto. que... ¿Tu nombre cuál es? Disculpa que me aparece SEGOG. Sí, ese es el nombre de la empresa, perdón. Yo soy Ah, Nicolás Amadí. Estoy en otro lado ya, en la computadora, pero no podía, en la computadora me andaba mal, entonces me conecté por el celular, perdón. no, tranquilo, tranquilo, Nicolás. Espero te guste la respuesta si no es riesgo me mandas. ¿Ah? Pero, no, a ver, efectivamente esto es aplicable a cualquier tipo de proceso. ¿Ah? Si bien esto nació en la Toyota, en producción de automóviles, rápidamente se fue migrando a manufactura, construcción, minería, hoteles. Aquí me ha tocado participar también en proyectos en hospitales. ¿Ah? Sin embargo, no es algo que solo aplique al área productiva de la empresa. O sea, las áreas de soporte, como podría entenderse el área de recursos humanos, evidentemente que lo puede aplicar y debe aplicarlo. O sea, en algún minuto nos empezamos a meter ahí. Cuando trabajamos con las constructoras, solemos partir por la obra, que realmente, digamos, por donde agrega valor la empresa. Sin embargo, rápidamente empezamos a identificar que necesitamos del área de soporte para poder agregar ese valor. Por ejemplo, yo voy a hacer un muy buen trabajo en la obra, sin embargo, las contrataciones son un desastre. Por lo tanto, si es que no llega la gente preparada, no llegan con todos los papeles necesarios y no pueden ingresar el día, vamos perdiendo capacidad. Por lo tanto, empezamos a abrir esos canales de conversación entre los clientes y proveedores internos que tienen las empresas. Yo como producción, ¿qué es lo que necesito del área de recursos humanos? Como producción, ¿qué es lo que necesito del área de tecnología? Como producción, ¿qué es lo que necesito del área de abastecimiento? Y a partir de eso empezamos a desplegar todas las herramientas que puedan haber en las áreas de soporte. O sea, hacer un mapeo del flujo de valor, un value stream map en, digamos, los procesos de contratación, por dar el ejemplo. ¿Ah? También, digamos, cómo empezaba a entender cuáles son las competencias que requieren nuestro equipo. Y de hecho, un gerente de una empresa constructora lo graficó muy bien. Él decía, mira, yo después de aplicar Lean, me di cuenta de que tenemos que cambiar nuestra selección de personal. Por ejemplo, decía él, yo necesito un profesional que calce 42 o 9,5, no sé, ahí, con qué número de calzado están en Argentina. Acá, 42. Ya, si es que me llega un ingeniero de la NASA con 25 años de experiencia en Rocket Science y lanzamiento al espacio, la primera pregunta que le voy a hacer es, oye, ¿cuánto calza? Se me dice, mira, yo calzo 40, oye, ¿sabes qué? Gracias, pero estamos buscando gente que calce 42. Y ese calce 42, él mismo decía, necesitamos personas que puedan trabajar en equipo, que efectivamente sean proactivas, que tengan altos niveles de frustración porque vamos a empezar en un constante ensayo y error, y hay cosas que no nos van a funcionar y no pasa nada, es parte del proceso de aprendizaje. ¿No? Por lo tanto, ¿cómo empezamos a definir, digamos, cuáles son esas necesidades y competencias que necesitamos generar y todo el plan de competencias relacionado? ¿No? Lo mismo, hoy queremos que nuestros jefes pasen a ser coach de los equipos, por lo tanto vamos a tener que enseñarles de liderazgo, vamos a tener que enseñarles de trabajo en equipo, vamos a tener que enseñarles una serie de competencias que no necesariamente tienen. Porque ahí la construcción es bien curiosa. Yo siempre acuerdo en alguna oportunidad, reflexionando con un amigo en algo más parecido a un Lean Beer que a un Lean Coffee, él me decía que es curiosa la construcción porque para llegar a ser gerente de la constructora tienes que haber pasado por terreno, haber trabajado en varios proyectos, haber subido a gerente de proyectos, y esa es como la cadena común y corriente, o más común. Que parto en obra, como oficina técnica, viendo planos, qué sé yo, después me ascienden a profesional de terreno, me ascienden a ingeniero residente, administrador, o como se llame, a gerente de proyecto, y hay alguna gerencia de área, y qué sé yo. Y él me decía como ejemplo, es como que para ser gerente general de la TAM, la aerolínea, tenga que haber sido piloto.
Y eso no es así, porque se necesitan otra clase de competencias. Respondiendo a la pregunta, Nicolás, es 100% aplicable. En el fondo, la pregunta que yo me haría es cómo el área de recursos humanos le agrega valor a la empresa. Y abrir esa comunicación con los clientes internos para empezar a hacer todo el despliegue que conocen. O sea, cuáles son mis indicadores, mis KPI que debiera empezar a monitorear, cuáles son mis tableros de gestión visual que quiera empezar a trabajar con mi equipo, dónde están los desperdicios en nuestros procesos. O sea, empezar a hacer todo el camino tal y cual se hace en el área productiva. Bueno, gracias. Sí, No, gracias a ti. perdón, nosotros no tenemos ingeniero ni somos una empresa de construcción en sí de albañiles, ¿no? O sea, todo de los oficios. Y es como que yo tendré la parte esta como, que está tipo más coaching, ¿viste? Más como vamos, avancemos, organicémonos. La otra querían retar a alguien y le decían no. Le decían a los países que están más arriba, somos 13, pero bueno, ya tenemos idea ya de ser 25 por las horas que tenemos, ¿no? Y yo le pregunté a que usted decía, no, pero primero preguntémosle en qué no estamos fallando, en qué fallé yo como recurso humano, en qué falló el encargado, preguntémonos y preguntémosle a la persona en qué estamos fallando nosotros. Y dio Seguro, lo que pasa es que resultado. ahí hay una herramienta, Nicolás, que se llama los diálogos de desempeño, en que justamente en una borraja creativa le pusieron así, pero se trata de dialogar sobre el desempeño. Oye, ¿cuál es la rutina en que nos juntamos quienes a conversar sobre el desempeño que estamos teniendo? Claro. Y con completa apertura, oye, ¿nos está yendo bien? ¿Nos está yendo mal? ¿Por qué no está yendo bien? ¿Por qué no está yendo mal? Oye, ¿cuáles son los ajustes que podemos hacer? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué proceso no está funcionando bien? Oye, ¿por qué no nos llega la información? Etcétera, etcétera. O sea, ahí hay varias cosas que van saliendo. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Bueno, Iván, estamos a casi 10 minutitos de cerrar el evento. Vamos a hacer lo más lean posible y respetar los tiempos. Pero bueno, en estos minutitos que quedan, si te parece, respondemos algunas preguntas que ya estuvieron poniendo en el Miró, o salvo que alguno quiera abrir micrófono y consultar, si no avanzamos con algunas preguntitas del Miró. Bueno, avanzamos entonces. Iván, acá consultaron si los desperdicios se dan de a uno o en simultáneo. Y agrego a la pregunta de si los desperdicios se atacan y se resuelven de a uno o también en simultáneo. Mira, ahí se dan en simultáneo. O sea, efectivamente yo creo que tenemos todos en paralelo con diferentes sabores y diferentes grados de dolor. Ahí yo siempre recomiendo atacarlos de a uno desde el punto de vista de que cada equipo vaya resolviendo un problema a la vez. O sea, evidentemente podemos trabajar varios en la medida que tengamos varios equipos, pero si es que un equipo está trabajando en 20 problemas a la vez, lo más probable es que se empiece a estancar, empiece a perder el foco y no avance de buena manera. Por lo tanto, ahí yo siempre recomiendo, insisto, un equipo con un problema a la vez. Evidentemente, si tengo varios equipos, puedo ir trabajando varios en paralelo. Una Bien, preguntita, ¿puedo interrumpir? Perdón. sí, Iván, ¿cómo? en función de esto, Matías. ¿el equipo, si lo puede integrar las mismas personas, pertenecer a varios equipos y formar, digamos, varios proyectos en simultáneo, o lo ves muy complicado? Estamos Yo lo hablando de veo... problemas simples, ¿no? Sí, claro. Pero Sí, que por claro. ahí demoran bastante tiempo en implementarse o en desarrollarse. Si vamos a estar 2 meses con cada problema, demoramos mucho tiempo, me parece, ¿no? Claro, lo que pasa es que efectivamente, si es que estamos 2 meses, no sé si es tan simple el problema. En el fondo, ese ejemplo que yo les mostré del muro hormigonado, por ejemplo, fue un proceso que duró 1 o 2 semanas máximo, en que hicimos las mediciones, nos juntamos, y hacíamos los análisis de causa y veíamos efectivamente cómo íbamos avanzando. Pero ahí obviamente va a depender de las capacidades que tenga cada uno, pero lo que no hay que ver, o lo que hay que evitar
es que los equipos vayan perdiendo el foco. Porque muchas veces cuando se empieza a demorar varios meses, hay varias cosas que pueden estar ocurriendo. O sea, uno, que efectivamente no se van a utilizar bien las herramientas y haya que probablemente coacharlo un poco más. Segundo, que también ocurre con muchas frecuencias que no le están dando la importancia que realmente tiene. Y pueden haber semanas en que no se cumplieron los acuerdos que hayan acordado, o iban a ir a terreno a ver tal cosa y no lo hicieron porque encontraron que hayan otras cosas más urgentes. Entonces ahí también Perfecto, muy, está muy contestado. el liderazgo de los líderes, valga la redundancia, en que, por ejemplo, ¿cuántas veces han preguntado o han pedido que les muestren el análisis de causa raíz de un problema que están teniendo? Si es que están aplicando los A3, bueno, ¿cuántas veces han pedido ustedes como líderes, oye, muéstrame cómo va el avance de los A3? Esas son las preguntas que tienen que empezar a cambiar. Cuando voy a la obra, por ejemplo, oye, o si es que estoy en obra, ¿cuáles son las principales restricciones? ¿Qué es lo que está pasando con la gestión de las restricciones? A ver, ¿cuál es nuestro cuello de botella y qué estamos haciendo para solucionarlo? No, es que mira, estamos haciendo esto, ya, pero a ver, muéstrame la evidencia. ¿Dónde están las mediciones que sustentan lo que me estás diciendo? ¿Con quién hablaste? Entonces, ¿cómo empezar a cambiar la manera de comunicarnos? Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Matías. Sumo a eso, Iván. En este caso, ¿cómo se empieza esas primeras reuniones para investigar esos desperdicios? ¿A quién se convoca en la obra? ¿Quiénes pueden participar? O sea, a ver, finalmente lo que empezamos a buscar para investigar esos desperdicios es trabajar con los mismos equipos. Yo siempre recomiendo que cuando queremos analizar un problema, definamos al menos una persona de cada área que interactúa con ese proceso. Si es que estamos en un problema más operativo, bueno, involucremos a la cuadrilla. Y creo que siempre es bueno involucrar a alguien de afuera, entendiendo que puede hacer las preguntas difíciles y las preguntas tontas, porque no tiene por qué saber. Ahí, como no le tiene ningún cariño, no tiene por qué tener mayor conocimiento sobre ese proceso en particular, puede preguntar libremente. Y finalmente, hay un libro que se llama Daily Work Routine Management, si no me equivoco, de Falconi, creo que el autor, que a mí me pareció muy interesante una frase que sale por ahí que dice que el rol de los líderes consiste en hacer que sus equipos trabajen en base a rutinas. Entonces, ¿cómo vas generando las rutinas en las que vas conversando sobre nuestro desempeño? Llevado a la construcción, bueno, todos los días se junta la cuadrilla con su supervisor para conversar sobre el desempeño del día anterior y cuáles fueron los problemas que enfrentaron. Todos los días, en esa misma reunión, hablarán sobre cuáles son las metas y objetivos del día y qué restricciones requieren que se liberen rápidamente para poder trabajar sin problemas, o cuáles son los riesgos que visualizan de cumplir ese objetivo. Una vez a la semana al menos, bueno, los supervisores capataces se juntarán para conversar cómo estuvo la semana. Entonces, y una vez al mes con los gerentes para conversar cómo va el estado del proyecto. Entonces, vamos generando estas rutinas en las que constantemente vamos teniendo estas conversaciones relevantes para poder ir hablando sobre nuestro desempeño. ¿Cómo se Bien. llamaba el libro, Iván, perdón, que mencionaste? Daily Work Routine Management. Si quieren lo voy a buscar y se los comparto ahí para que lo puedan difundir. Por si acaso, un libro que está en Amazon, está en portugués y en inglés con muy buena nota. Cuando yo lo compré, en español no tenía muy buena nota, pero básicamente porque parece que algo les pasó en la versión en digital, que había formatos que no se veían bien. Y la verdad es que como tenía esos comentarios, no me atreví a comprarlo en español. No sé si lo habrán mejorado o no, pero en inglés lo encontré re bueno. Bien. Perfecto. Bueno, abro este espacio, estos minutitos, para ver si alguien quiere consultar algo más antes de cerrar. La verdad que muchas gracias, Iván, súper interesante.
yo no vengo del palo de la construcción, soy periodista, entonces estoy del lado de la comunicación, pero yo actualmente estoy trabajando en una agencia de marketing y muchas de estas cuestiones así de desperdicio, cuando se trabaja con mucha gente, trato de trasladar lo que voy aprendiendo en cada Lean Coffee. Y la verdad que entiendo que muchas de las cuestiones que se aplican en obra se pueden trasladar a diferentes procesos de otros tipos de trabajo. Tratar de identificar qué es lo que se genera, que se haga perder el tiempo, en este caso, y obviamente poder atacarlo y mejorar. Así es, así es. En el fondo la pregunta clave es cómo le agrego valor al cliente y cómo voy identificando, para no llamarlo desperdicio, las cosas que no funcionan bien. O sea, así de simple en fondo. Todos tenemos problemas y Lean nos aporta una filosofía y un enfoque para ir abordando esos problemas que finalmente tenemos. A mí me tocó trabajar con doctores, con abogados también en un área legal, en que también arman su gestión visual de cómo van los diferentes casos, etc. O sea, la verdad es que es 100% aplicable a cualquier tipo de proceso que quieran definir. De hecho, tengo un amigo que ahí quizás cayó en un extremo, pero hizo una pool planning para la organización de su matrimonio. Y tenía ahí sus papelitos con su futura esposa, con futura mujer, armando todos los hitos de cómo se iban a ir cumpliendo, qué es lo que necesitaban para llegar al hito de término, que ahí sí que era inamovible. Bueno, ya llegamos al final. Te agradezco, Iván, tu tiempo y poder sumarte y compartir tu conocimiento con todos. Después te voy a estar hablando para que me repitas el nombre del libro, así también lo puedo compartir, porque no tuve tiempo de anotarlo. Y bueno, muchas gracias también a todos por participar y sumarse a estos espacios donde hacemos el trabajo colaborativo y tratamos de llevar conocimiento para que lo puedan aplicar en su día a día y también mejorar poder apostar a esa mejora continua en la construcción y que puedan mejorar en su trabajo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por Iván. la invitación. Ahí feliz de aportar en lo que pueda. Creo que hay que utilizar las redes. O sea, yo siempre digo, creo que si hay algo bueno que podemos sacar el limpio de la pandemia, es que aprendimos que estamos a un clic de distancia del resto del mundo. Y eso tenemos que aprovecharlo. O sea, hoy día no cuesta nada, cualquier duda que tenga en el futuro, hoy una llamada por WhatsApp, una coordinación rápida, usar Zoom, Teams, Meet, la que sea, entendiendo que estamos todos en un proceso de aprendizaje y finalmente necesitamos estas instancias de compartir ideas, de ir, digamos, debatiendo cosas. Todos los días se aprende algo nuevo, así que creo que tenemos que aprovechar estas redes para generar ese aprendizaje. Coincido totalmente, Iván. Muchas gracias. Ya pues, oye, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, cuídense. Gracias, Gracias. Iván. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, luego, muy bien, gracias. chao. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao, hasta luego.